3 millones, están muy muy optimistas. Bueno, chicos, con eso es un ejemplo muy sencillo, pero en verdad, por un lado, obviamente, si lo calculan mal, pueden perder plata. Y es un ejemplo de la vida real, listo, de la vida cotidiana, o sea, puede ocurrir. Bueno, hace mucho en Colombia no se aumenta un salario un 10%. Siendo más realistas, esto sería un 6%, un 4%, bueno, no sé. Coloqué un 10% para que los cálculos sean más fáciles. Pero en sí el ejercicio les enseña cómo hacer este cálculo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular el 10% de ¿cuánto? El 10% de 1.500.000. Listo. 1.500.000. Podemos calcular el 10%. Pues yo no estoy diciendo que así tenga que hacerse, pero estoy diciendo que se puede hacer. ¿Cuánto es el 10% de 1.500.000? 150.000. Es 150.000. Simplemente tendríamos 10 por 1.500.000 sobre 100. Este 0 se cancela con este 0 y este 0 se cancela con este 0, entonces en realidad simplemente fue quitarle un 0, o sea que X es 150.000. Listo, 150.000. Listo. O sea que estamos en el año 2019. Al año siguiente, o sea, al año 2020, su salario será ¿cuánto? 1.650.000. Entonces al año siguiente su salario será 1.650.000. Muy bien. Entonces, en un año será 1.650.000. Ahora, alguno podría pensar, bueno, entonces si en el año siguiente, si aumenté 150.000 en un año, entonces al año siguiente aumenta otros 150 y podrían decir, bueno, entonces mi salario sería 1.800.000. Listo. Podrían pensarlo así. O sea, básicamente, como algunos estaban proponiendo, básicamente aumenta un 10% cada año, como son 2 años, podría trabajar con un 20%, entonces acá tendría un 20%, y 150.000 por 2 serían 300.000. O sea que serían 1.800.000. Listo. Pero está incorrecto este planteamiento. Listo. Estoy diciendo, algunos podrían pensar, yo no estoy diciendo que así sea. Estoy diciendo, algunos podrían pensarlo así. Listo. No. Así no funciona. El salario no es 1.800.000, es más. Es más, es un poquito más. Entonces, ojo con eso. Chicos, aumentar un 10% 2 veces, o sea, aumento un 10% y luego vuelvo a aumentar un 10%, no es lo mismo que aumentar en una sola vez un 20%. No es lo mismo. Entonces, partimos de 1.500.000. Yo le aumenté un 10%. Al aumentarle un 10%, le estoy aumentando 150.000. O sea que mi salario del otro año sería 1.650.000. Y luego, para calcular el salario del año siguiente, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar otro 10% a 1.650.000. Entonces podríamos calcular cuánto es el 10% de 1.650.000.
Si uno hace la regla de 3, ¿cuánto da? 165.000. Queda 165.000. Entonces aquí le puedo aumentar un 10%, que serían 165.000. O sea que mi salario en realidad sería 1.815.000. Listo, y esa sería la respuesta. Entonces, si no saben porcentajes, están perdiendo 15.000 pesos. Y no es 15.000 pesos una vez, sino 15.000 pesos cada mes. O cada vez que les paguen, porque será el salario, ¿cierto? Muy poquito. No, un aumento de un 10% no es poquito, la verdad. Ojalá me aumentaran el 10% todos los años. Bueno, preguntas. Nos vamos después de comerciales. Entonces, el salario es 1.500.000, ¿cierto? Pero sí, en el primer porcentaje del 10 nos dio 165.000. El primer porcentaje del 10 nos dio 150.000, o sea que estamos en 1.650.000. Y la segunda vez que aplicamos la regla de 3, tocas un 10. Entonces, como 150 más 165. A este 1.650.000 le calculo el 10%, entonces lo va a hacer pues. Es lo mismo pues, pero le calculo 1.650.000, le calculo el 10%, que es esto mismo, que es 1.650.000. Este 0 se cancela con este 0, este 0 se cancela con este 0, o sea que no me queda 150.000, sino 165.000. Entonces, como mi salario era 1.650.000, ese 1.650.000 le aumento 165.000 y obtengo un salario de 1.815.000. ¿Cuántos millones en dólares? Ya todo es en dólares, pues, ya todo es en dólares. Bueno, no hay preguntas. Está fácil, pues está entendible. Listo. Lo voy a borrar. Entonces, chicos, regla de 3, o al menos regla de 3 simple, quedó lista. ¿Listo? Siempre se hace así. Puede haber una pequeña variación cuando es una regla de 3 inversa, pero más que todo nos interesa la regla de 3 directa, o sea esta, así. Voy a resolver este ejercicio de otras dos formas diferentes. Y como estamos hablando de plata y como estamos hablando de su salario, entonces espero pues que les interese las otras formas de resolverlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, otra forma de resolverlo que me gusta también mucho porque es muy compacta, básicamente es otra forma de calcular porcentajes. ¿Yo qué quiero? Yo quiero calcular el 10% de 1.500.000. Yo quiero calcular el 10% de 1.500.000 y después lo aumento, ¿cierto? Una forma de hacer eso es con regla de 3. Otra forma de hacerlo, que es en esencia la misma operación, pero otra forma de verlo es que este símbolo significa por ciento y este por ciento viene de por cien. Es decir, este 10% implícitamente me está dando una fracción. La fracción es 10 sobre 100, por ciento por 100.
¿cierto? Entonces básicamente lo que yo quiero calcular es 10 cienavos de 1.500.000. Eso es lo que yo quiero calcular. Y cuando tenemos ejercicios de porcentajes o de fracciones, el D es muy sencillo de calcular y el D simplemente indica multiplicación. Entonces en esencia lo que yo quiero calcular es 10 sobre 100 multiplicado por 1.500.000. Lo mismo, este 0 se cancela con el 0 se cancela con el 0 y tengo 150.000. Listo. 150.000. Entonces ya sé que mi salario no va a ser 1.500.000, sino que el año siguiente va a ser 1.650.000. Y ya para el año siguiente yo quiero calcular el 10% de 1.650.000. Entonces, ¿cómo calculo esto? En un solo paso para no ser como tan redundante. Yo simplemente calcular esto es 10 sobre 100 D por 1.650.000. Este 0 se cancela con el 0, este 0 se cancela con este 0, da 165.000. 165.000. Y 1.650.000 más estos 165.000 da 1.815.000. Entonces, otra forma de resolver el ejercicio. Entonces, si uno quiere calcular porcentajes, si yo quiero calcular el 8% de 1.700.000, yo puedo hacer una regla de 3 o simplemente calculo 8 sobre 100 por 1.700.000 y ya. Es una multiplicación de fracciones. Es una multiplicación de fracciones. Preguntas. ¿Cuál es la otra forma? Aparte de esa, porque ya voy para eso. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes tienen calculadora, en calculadora ustedes pueden hacer 10% multiplicado por 1.500.000 y les da la respuesta de una vez. Y les da la respuesta. 10% por 1.500.000, pues no les da esta respuesta, les da 150.000, les da el 10%. Ese 10% lo suman, etcétera.